Buenos días, mi nombre es José Miguel Reséndiz. El tema que se va a presentar hoy es nacionalismo revolucionario. Para empezar, ¿qué es el nacionalismo? Se define al nacionalismo como una ideología o línea de pertenencia con carácter o valor diferenciado, único a un territorio en específico, que quiere decir que va enfocado hacia los ideales que tienen cierta persona en un lugar determinado. Esto hace referencia respecto a condiciones externas. Pero en sí, ¿qué es el nacionalismo revolucionario? Como bien menciona, el nacionalismo revolucionario se expresó para defender los intereses de las comunidades geográficas con sus diferencias específicas. Esto en función de un grupo de individuos conforme a un territorio en específico. Esto también va enfocado al sentimiento de pertenencia a la nación, en este caso de México. El orgullo, el sentir, el ser mexicano hace énfasis en esto. Pero ¿de dónde nació eso? ¿O dónde tomó énfasis? Fue en la época cardenista, o más bien en el gobierno de Lázaro Cárdenas. El nacionalismo revolucionario cardenista, en lo personal, fue una época en la cual el presidente Lázaro Cárdenas implementó mucho esta parte de nacionalismo. Para empezar, ¿por qué? Porque considera al Estado como un rector económico. Esto quiere decir que se enfoca en que el Estado crezca económicamente. Asimismo, eleva el nivel cultural de las personas y el económico del mismo pueblo. Lucha contra los privilegios, los cuales están establecidos de la época del Porfiriato, en donde los ricos tienen poder sobre los pobres. Apoya el reparto de tierras, que sea equitativamente con los mexicanos, y fomenta la organización de obreros, campesinos y sectores públicos. Industrializa el campo, explota las riquezas naturales, en este caso como son los del petróleo, expropiación de minas, etc. Atiende los sistemas de salud de la misma nación y nacionaliza los bienes del suelo, que va relacionado con la explotación de recursos naturales. Pero bueno, en sí, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Cómo surgió? Las primeras manifestaciones del nacionalismo revolucionario fueron, o nacieron más bien, gracias a la ayuda de José Vasconcelos, el cual promovió un mestizaje. Pero, ¿cómo hizo esto? Cuando José Vasconcelos era secretario de Educación Pública, él tuvo la idea de hacer esto del nacionalismo revolucionario. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de la cultura, en este caso como la pintura o el llamado movimiento muralista. Esto fue después de la Revolución Mexicana, por el año 1920. Y en sí, ¿qué es el muralismo? El muralismo mexicano es un movimiento artístico, como ya se mencionó, que surgió después de la época de la Revolución con la ayuda de José Vasconcelos. Esto tras la Revolución de 1906. Se caracteriza principalmente por la creación de murales, en este caso públicos, de un tamaño exorberante, que reflejan la historia, la cultura indígena y los problemas sociales de México en aquella época. Los corridos revolucionarios, el cual básicamente es algo cultural en la cual relatan historias de personajes o acontecimientos históricos vividos durante la época de la Revolución Mexicana, a generación tras generación. Y por último, en los últimos 3 gobiernos del siglo XX, no podemos hacer mención de que tuvieran ese nacionalismo revolucionario, sino que a pesar de sus gobiernos que ellos generaron durante su sexenio, fueron perjudicando a México. Y bueno, pues eso sería todo.